El fascismo es una ideología y una forma de gobierno de carácter totalitarista y antidemocrático, a la cual se le suman el corporativismo y muchas veces el ultranacionalismo. El fascismo no es de izquierdas, no se dejen meter ese cuento. Las razones por las cuales uno puede comparar a Castro y Pinochet es por el autoritarismo, el cual puede existir tanto en la izquierda como en la derecha. Hace unos días vi el video de un sujeto que conozco en Instagram, el cual estaba comparando partidos políticos alemanes con sus contrapartes en Colombia. Todo normal, pero cuando llega a la parte en la que tiene que hacer un equivalente al partido Alternative for Deutschland, el partido extrema derecha alemán, mi socio suelta que... Y por último, la AfD en Alemania no equivale absolutamente a nada en Colombia. El Centro Democrático puede decir un montón de bobadas, y lo hacen, pero cuando Duque fue presidente, Colombia recibió cientos de miles de migrantes venezolanos, algo que con la AfD es impensable. El Centro Democrático tiene figuras que abiertamente apoyan la ultraderecha, cabal, pero si figuras como Miguel Uribe, Paloma Valencia o el mismo Iván Duque fueran alemanes, ellos estarían en la CDU, no la AfD. Lo que hice de inmediato fue bajar a comentar que el Centro Democrático claramente es de extrema derecha, pero después pensé... Rafael es el santanderino más rolo que conozco, en todo sentido negativo de la palabra. Pero también pensé, ¿el uribismo es fascista? Yo por mis inclinaciones políticas de una puedo saltar a decir que sí. Pero ¿y si les tengo que explicar a ustedes? De eso se trata este intento de videoensayo. Para ver si Rafael tiene razones para decir eso o yo soy solamente un mamerto marihuanero bodega extremista que no sabe nada. Si ustedes pararon bolas en clases de sociales ya deben saber los orígenes del fascismo, pero si no, déjenme explicarles un poco. El fascismo empieza a aparecer en Italia a inicios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. En Italia pasó algo similar a lo que pasó en Alemania. La gente no quedó muy contenta con la resolución que le dieron a la guerra, y aunque Italia no le fue tan mal en el Tratado de Versalles, la gente en general no estaba muy contenta, puesto que las condiciones socioeconómicas que atravesaba el país eran muy complejas, y esto es un caldo de cultivo para que estallen revueltas populares. En Italia había un descontento hacia la democracia liberal, y la gente tenía la impresión de que el país había caído en un descontrol total. La solución que se encontró fue darle espacio al fascismo, ya que a pesar de que la gente estaba cansada del sistema, también había un gran miedo hacia el comunismo. Esto debido a que la revolución rusa había ocurrido hace un par de años atrás y la burguesía vio lo que pasó allá, por lo que un personaje de nuestra historia logra capitalizar ese miedo. Rápidamente Benito Mussolini se abre paso y gana poder tras varias movidas políticas, como la creación de grupos paramilitares tales como las camisas negras, quienes atacaban socialistas y sindicalistas para infundir miedo y respeto en la población, cosas que suenan conocidas. De esta forma el líder empieza a ascender, ya que su ultranacionalismo, carisma y la imagen que los medios mostraban de él le hizo ganar el apoyo de la población. Esto llegó al punto en el que en octubre de 1922 se organizó la Marcha sobre Roma, una marcha multitudinaria que exigía la toma del poder a manos de los fascistas, y aunque no fue un golpe de estado, las grandes multitudes intimidaron al rey Víctor Manuel III, quien nombra a Benito Mussolini como primer ministro. Todo esto a pesar de que los fascistas en el parlamento no eran ni siquiera la mayoría. Pero el pueblo había hablado y tenían de frente a su nuevo líder, quien gobernaría con mano dura Italia, prohibiendo partidos políticos y cerrando medios, y siendo una inspiración importante para el Partido Nacional Socialista Alemán. La sociedad italiana durante la dictadura fascista estuvo caracterizada por la represión extrema, la licencia política, un militarismo férreo y el culto a la personalidad de Mussolini. Pero claramente, como siempre pasa, este experimento autoritario fracasó, porque a pesar de todo lo lindo que alguna gente quiere hacerle creer a uno que el fascismo puede ser, las dificultades económicas que golpearon Italia después del crack del 29 y el empeoramiento de este mismo por la Segunda Guerra Mundial solo hizo que la gente se hartara de Mussolini, por lo que en 1943 el pueblo italiano le enseñó a Mussolini que se siente ser una piñata. El fascismo lastimosamente no deja de ser importante acá, porque décadas después volverían muchos fascistas al poder en distintas naciones. Colombia no fue la excepción. Acá iba a hablar sobre Gaitán siendo un fascista tapado, pero realmente investigué y me di cuenta que muchas de esas cosas son infundadas o malentendidos. Gaitán era un populista, que era capaz de mover a las masas y tenía gran oratoria. Y eso es todo con lo que se le puede comparar a Mussolini. Pero pues realmente las ideas y actuar de Gaitán son extremadamente similares a Gustavo Petro. Más que todo si tomamos en cuenta su defensa de los trabajadores y su propuesta de reforma agraria. Gaitán también fue alcalde de Bogotá y también fue destituido,
aunque fue por una huelga de taxistas, los cuales se quejaban de que Gaitán les obligara a instalar taxímetros en los carros. Lo más dictatorial que vi de parte de Gaitán igual fue que por alguna razón prohibió el uso de las ruanas y las alpargatas, o sea que Gaitán ilegalizó ser cachaco. Realmente si tenemos que hablar del fascismo en Colombia tenemos que hablar sin exagerar de un político parido por Satanás, Laureano Gómez. A Laureano Gómez sí se le puede llamar el padre del fascismo en Colombia, ya que estando como líder del Partido Conservador y director del periódico El Siglo, siempre demostró admiración por regímenes fascistas como la Alemania nazi, la Italia de Mussolini o la España franquista. Este último parece ser un modelo similar al que quería implementar en Colombia. Y esto no para aquí, porque él tenía un ferviente nacionalismo católico, y su visión de la sociedad se caracterizaba por querer establecer un sistema de clases sociales similar al de la colonia, aunque sin un componente racista tan marcado como otros movimientos fascistas. Aparte de siempre querer tener conflicto con los liberales, al punto en el que detestaba a sus compañeros de partido que trabajaban con ellos, llamándolos lentejos, Laureano Gómez también casi llega al poder a través de un golpe de estado en contra del presidente López Pumarejo en julio de 1944, quien fue capturado por militares en Pasto por un día entero. Y aunque este golpe no prosperó, se especula que los militares buscaban llevar al poder a Laureano Gómez. El gobierno de Laureano Gómez, que fue de 1950 a 1953, fue, para sorpresa de nadie, muy autoritario. Mucho del autoritarismo de su gobierno fue bajo la excusa de la situación de violencia que atravesaba el país. Recordemos que en el 48 asesinaron a Gaitán, suceso que desató el periodo denominado como la violencia. Y además Laureano Gómez fue el único candidato a las elecciones presidenciales de 1949, ya que los liberales no participaron en forma de protesta. Gómez también mostró un gran apoyo a los grupos paramilitares de la época, los chulavitas, que no hacían más que joderle la vida a los liberales de una Colombia ya muy azotada por la violencia. Aparte de lo dicho anteriormente, él también quería realizar una Asamblea Nacional Constituyente, idea que fracasó, como su gobierno, que fue derrocado en 1953 por el general Rojas Pinilla. También podríamos hablar del alzatismo, una corriente política de extrema derecha que venía del senador Gilberto Alzate Avedaño. Este último tenía sus movidas de extrema derecha que tiraban para el nacionalismo, el falangismo y el antisemitismo. Igual el alzatismo no es tan importante porque las corrientes conservadoras de Mariano Espina Pérez y Misael Pastrana, junto con las de Laureano Gómez, siempre fueron más importantes que las de Alzate. Que como dato curioso, Alzate es el abuelo de Fernando San Clemente, el embajador de Uruguay durante el gobierno de Duque y a quien le encontraron 3 laboratorios de cocaína en su finca de Huasca, Cundinamarca. Con esto vemos que el fascismo no es algo que nunca haya calado en Colombia, puesto que sí lo hizo. Laureano Gómez fue la persona más reconocible, pero incluso a día de hoy hay personas que abogan por esta ideología, aunque hay una cuestión que añadir, y es que obviamente ningún gobierno de derechas, por más autoritaria que sea, va a querer que se le llame fascista, por lo que aun si siguen todas las características que definen a un movimiento como fascista, estos lo van a negar. Y ahora ustedes se preguntarán si hay una serie de reglas que todos los movimientos fascistas siguen. Y pues sí la hay, aunque más que reglas son cualidades, las cuales podemos encontrar en un escrito publicado en 1945 por el filósofo y novelista italiano Umberto Eco, el escrito llamado Urfascismo, o el fascismo eterno. Lista 14 cualidades comúnmente encontradas en los movimientos fascistas, por lo que voy a intentar compararlas con el uribismo, usando de ejemplo los políticos del Centro Democrático, el partido de Uribe, y a las personas que simpatizan con ellos, los cuales pueden tener un pensamiento algo diferente a los políticos del Centro Democrático, pero para mal. Por lo que les aconsejo que vayan por algo de comer o pónganme de fondo mientras hacen algo, porque esto va para largo. Pasemos a analizar los 14 puntos. Urfascismo, cualidad 1. Culto a la tradición. El Centro Democrático se define a sí mismo como un partido conservador, y lo demuestra, aunque ciertamente parece ser un partido neoconservador, ya que sus miembros, aunque abogan por la familia, la religión y esas cosas, no están de acuerdo con el aislacionismo. Los miembros del Centro Democrático son fervientes neoliberales, que mojan cuco pensando en la inversión extranjera, el libre mercado y la empresa privada. A esos valores se les suma una de las características más importantes del Centro Democrático, su énfasis en la seguridad, ya que como sabemos el partido fue creado por Álvaro Uribe en 2013, y este último personaje se caracteriza por haber sido el impulsor de la doctrina de seguridad democrática y todo ese tema de la lucha contra la insurgencia en los años 2000.
El Centro Democrático y sus miembros también varias veces han abogado en contra de cosas tales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, siendo estos últimos legales en Colombia gracias a la Corte Suprema, porque si fuera por decisión del gobierno nacional estos parceros nos tendrían viviendo en Perú. No es raro entonces que uno pueda decir que en el partido existe un culto a la tradición, ya que a lo dicho anteriormente también se le suma que son cercanos aliados a otros partidos conservadores, tales como lo pueden ser Cambio Radical, el Partido Conservador o los partidos cristianos Mire y Colombia Justa Libre. Estos 5 partidos trabajan muy de la mano, aunque tienen ciertas diferencias. Se podría decir que lo que más hace que el Centro Democrático resalte entre ellos sigue siendo el tema de seguridad. Mientras tanto, si hablamos de las bases, pues realmente el Centro Democrático supo robarle votos al Partido Conservador en regiones donde este partido era extremadamente dominante, tal como lo es Antioquia, que pasó de ser un bastión del conservador al patio de juegos del Centro Democrático. Urfascismo, cualidad 2, rechazo al modernismo. Como ya se habló anteriormente, el uribismo es conservador, pero es que aparte de esto se oponen a cualquier tipo de avance social que pueda tener el país y que lo lleve a ser una sociedad moderna. De hecho, muchos uribistas también son negacionistas del cambio climático. Para ejemplificar lo que digo, puedo decir que fueron una oposición muy importante a los acuerdos de paz con las FARC, a grandes rasgos porque ellos se benefician de que todo siga igual y les gusta que sea así. El mismo Uribe lo dice. Diría yo también para concluir, señor presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Esta frase tan corta, a la vez dice tanto sobre ellos, muestra que esta gente se crió con la doctrina del enemigo interno, y para ellos es imposible que haya oposición en un sitio que ellos siempre han manejado, porque les muestra que ya no tienen el control que tenían antes para poder manejar lo que llamaban la verdad. Cuando alguien a usted le diga que la destitución o el paro fueron las razones por las que Petro pudo llegar al poder, está hablando paja. La única sólida razón por la que Petro pudo llegar al poder fue por el acuerdo de paz, porque siempre que la izquierda agarraba la suficiente fuerza en Colombia, a esta se le tachaba de guerrillera o de plano se le asesinaba. La justificación por la cual el partido de izquierdas Unión Patriótica vio como 6.000 de sus miembros fueron asesinados en los 80s y 90s fue por eso, porque se les tildó de colaboradores de las FARC. Una vez que desaparecen las FARC, la gente ve más allá de lo que los medios les dicen que vean. Ven los escándalos de corrupción, ven al gobierno asesinando civiles, ven la destrucción del Estado desde adentro, y ahí es cuando Petro y la izquierda suben, porque a pesar de que sigue el coco de las FARC, al estas haber dejado de existir en 2016, hace que ahora sea más difícil meter miedo, porque ese fue el caballito de pelea toda la vida, las FARC, las FARC, las FARC, las FARC. Pero es que los partidos de izquierda en Colombia pasan de tener 10 escaños en el Senado en 2014 a tener 40 en 2022. Ya no pueden meter miedo porque se rompió con el status quo que les permitía estar en el poder, y es por esto que dejan que vuelva a crecer la amenaza de la guerrilla durante el gobierno de Duque, donde pasamos de tener 17 masacres en 2018 a 94 en 2022. Buscan revertir el país a un estado de caos como lo habían encontrado en 2002 para poder volver a estar en el poder. No les interesa una nación moderna en la que se separe el Estado de la religión o donde se sepa cómo actúa el poder. No les interesa una nación moderna en la que la gente pueda opinar sin tener que alzarse en armas. Ellos quieren que volvamos al Frente Nacional. Escoge rata camandulera o rata reformista, pero ni se te ocurra ver más allá porque para nosotros no serás más que un asqueroso guerrillero y ya sabes qué hacemos en este país con esa plaga que quiere una tercera opción. Urfascismo, cualidad 3, culto a la acción por la acción. Esta cualidad de las más claras del uribismo. Justo en el momento en el que estoy escribiendo este guión, Petro estaba jodiendo a Vicky Dávila porque ella dijo muy entre líneas que Cepeda iba a ser el presidente de las FARC. No lo dijo, pero se da a entender obviamente. Y la razón por la que no lo dice no es porque sea una mujer llena de respeto por otras personas, sino porque sabía que le iban a meter una demanda a la triple por calumnia. Pero entonces llega el concejal Mr. Bean y dice: yo sé, Cepeda es el candidato de las FARC. ¿Tenía que meterse? No, pero él lo hace porque sabe que ese tipo de acción irracional impera en el uribismo. Ellos hablan sin pensarlo dos veces. ¡Vamos lo que hay! ¡Vamos lo que viene! ¡Vamos lo que hay! ¡Malditos terroristas!
Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. A ellos no les importan las consecuencias porque saben que ese actuar irracional es lo que les encanta al uribismo. Agreden periodistas, acuchillan banderas de la comunidad, amenazan de muerte a cualquiera que se les cruce. Igual hay una parte que me da risa de esto, y es que cuando le hicieron un King Bong a Uribe Turbay, ahí sí pidieron que se desescalara el lenguaje. Pero mientras tanto, su líder, Voy a anunciar la lista de los que faltan. Urfascismo, cualidad 4, el desacuerdo es traición. Esta es tan fácil. Los uribistas le tienen más odio a Santos que a Petro, a pesar de este último situarse en la otra orilla política. Y ese sentimiento de traición se debe única y exclusivamente al acercamiento que Santos tuvo con las FARC. En vez de pelear con ellas como idiota, como lo llevan haciendo los 11 gobiernos antes que él, prefirió sentarse a hablar y acabar el problema de raíz. Y ojo, porque ese fue el único cambio real entre el gobierno de Santos y el de Uribe, el acercamiento a las FARC. De resto todo siguió igual. De hecho, las ideas más neoliberales de la economía vinieron a ser implementadas por Santos, pero en el fondo todo siguió igual. Escándalos de corrupción gigantescos, represión en las protestas y reformas que no beneficiaban al pueblo en general. Cuando ocurrió lo de que se llevaron el ataúd de Miguel Uribe Turbay al Congreso, Santos fue. Juro haber visto más tweets tirándole mierda a Santos por haber ido que a Petro por no haber estado ahí. Creo que ya estamos empezando a ver un patrón y no hace falta alargarse tanto. Obviamente al uribismo no le gusta que hayan opiniones más allá de las suyas, y esto es algo medio normal para cualquier movimiento, pero es rara la forma tan cerrada en la que se manejan, en la que un candidato solo puede tener una idea diferente, solo si es más extrema. El uribismo tiene pánico de que la gente no piense como ellos, y es por eso que recurren a medidas como la manipulación mediática o inclusive se ponen a espiar magistrados, periodistas y políticos opositores, no solo en la época de Uribe con el DAS. Aún hoy en día, con un presidente de izquierda, siguen tachando a los líderes sociales de guerrilleros, como lo hizo Diana Saray, una periodista de Caracol Radio que muy entre líneas llamó a un líder social de Arauca colaborador del ELN. Del departamento de Arauca, ¿de qué se trata? Gustavo, es un documento de la Organización Movimiento Social Político de Masas del Centro Oriente de Colombia, así se llama. Es un movimiento social que suena feo, Gustavo, pero es la realidad en la región. Todos señalan como el brazo político del ELN. A Josué Castellanos lo asesinaron 2 días después. Urfascismo, cualidad 5, miedo a la diferencia. No hay una sola persona negra o indígena en el Centro Democrático. Literalmente todos son hombres blancos y alguna que otra mujer blanca también. No hay homosexuales y dudo que hayan ateos o judíos. Son un grupo totalmente homogéneo y que no representa la diversidad cultural que tiene Colombia. Esto se refleja en sus seguidores, que como ya vimos antes son racistas, clasistas y homófobos. Igual los del Centro Democrático, a pesar de todo, son muy poco xenófobos. Aunque el respeto a los venezolanos se explica ya que para muchos de ellos cualquier persona que no sea Hitler es un chavista que va a volver el país en el que viven igualito a Venezuela. Entonces pues comparten delirio y se los aguantan por eso, porque les sirven como propaganda política gratuita contra la izquierda. Si son otros los migrantes de otro país, ahí sí entonces son una invasión y hay que sacarlos del país, como me acuerdo que vi hace un tiempo cuando un grupo de migrantes africanos se quedó en el aeropuerto El Dorado por unos días, y esta gente empezó a decir cualquier cantidad de comentarios despectivos y racistas, diciendo que Francia Márquez los había traído y que eran más de 1000 africanos cuando máximo eran 70. Urfascismo, cualidad 6, gusto por la clase media frustrada. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Aunque no se puede negar que la pobreza se redujo durante los años de Uribe, la clase media que se creó es una clase perfecta para las aspiraciones políticas del uribismo. Crearon una clase media que aspira a ser clase alta, pero que nunca va a llegar a serlo, no porque sean unos perezosos que quieren todo regalado,
sino porque las políticas económicas implementadas por los gobiernos hacen que la clase media de Colombia sea una clase media la cual si dura un mes en desempleo ya está en la calle debajo de un puente. Esto se debe a que el empleo se precarizó. Nada de recargos nocturnos u horas extra porque eso es comunismo y usted es un perezoso. Aparte, los ricos no pagan los impuestos que deberían. En cambio, uno es el que se tiene que ir a aguantar que suban el IVA al 19% para que Sarmiento Angulo pueda ir a invertir las pensiones de la gente en puentes que se caen y matan a 9 personas. El uribismo nunca le dio importancia a desarrollar una industria nacional, sino que básicamente nos volvieron una colonia extractivista, donde las potencias extranjeras vienen y se nos llevan el carbón, el petróleo, y esos son nuestros fuertes económicos. No tenemos industria aeronáutica como Brasil, no ensamblamos carros como México, ni siquiera tenemos la agroindustria de Argentina. En nuestro país bananero tan clasista, ser pobre es una humillación, por lo que esta clase media tan delicada le tiene miedo a cualquier tipo de cambio porque esto puede significar que vuelvan a ser pobres y por ende víctimas del clasismo instaurado en la sociedad colombiana. Así los cambios sean para bien. Ellos no quieren probar nada bueno porque para ellos es mejor malo conocido que bueno por conocer. Acá también entonces llegan los medios a meterles miedo. El dólar va a estar a 10.000, no los van a atender en la EPS, no se van a poder pensionar, el país se lo va a tomar la guerrilla y no van a poder volver a sus fincas. Si ven que la mayoría de cosas con las que tienen miedo son cosas desconectadas para la mayoría de la población, 1/3 de los colombianos no tiene acceso a la salud. 3 de cada 4 ancianos en Colombia tampoco tiene acceso a una pensión, y ni hablar sobre si tenemos finca, o inclusive ya en las regiones apartadas desde hace rato hay grupos armados. ¿A quién le meten miedo entonces si en general gran parte de los colombianos no tienen acceso a cosas que ellos dicen que van a acabar? Decían que se iba a disparar la inflación y el desempleo también, pero estos no hacen más que bajar. Aún así, gran parte del país de verdad creyó que de verdad iba a haber un acabose económico. Justamente las regiones con las clases medias más grandes fueron las que votaron por Rodolfo. Bendito miedo. Urfascismo, cualidad 7, obsesión por un complot. Los uribistas juran que hay una persecución política en contra de Álvaro Uribe Vélez, así haya sido él el que se haya puesto a demandar a Cepeda y se le haya devuelto el juicio. Ellos le quieren dar la idea a sus seguidores de que el gobierno de Petro los va a empezar a perseguir y tienen que prepararse porque Santos, las FARC y Petro van a llevar el país al comunismo y van a homosexualizar a todos. También dicen que Miguel Uribe fue asesinado por órdenes de Petro, lo cual se me hace tan estúpido porque Miguel Uribe ni siquiera era el candidato más importante del uribismo, y el principal afectado de la situación fue el gobierno nacional, que pierde legitimidad. Dentro de la cabeza de los uribistas, Petro dice: matemos al más huevón, con eso la gente nos va a echar la culpa y nos va a tildar de asesinos. Todo a cambio de nada. Urfascismo, cualidad 8. El enemigo es fuerte y a la vez débil. Ellos dicen que el petrismo está derrotado y que nadie va a votar a la izquierda y que todo el país odia a Petro, pero después dicen que tienen que unirse todos en un solo candidato para derrotar al petrismo. Después de decir eso, salen con que supuestamente Petro se va a atornillar en el poder porque va a decretar estado de excepción y no van a haber elecciones y bla 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 bla. Eso es similar a lo de la obsesión con el complot. Ellos dicen que el gobierno no manda y que yo no sé qué, pero que de alguna otra forma fue capaz de manipular mentalmente al alcalde de Bucaramanga para que éste recurriera en doble militancia y lo destituyeran. Maldito Petro y sus poderes mentales, dañándole la carrera política al autoproclamado Bukele colombiano. ¿Cómo se atreve? Urfascismo, cualidad 9, guerra permanente. Esta es una de las cosas que más suena del uribismo, y es la búsqueda constante de guerra y un enemigo con el que siempre hay que luchar. Recordemos que esta gente viene de la doctrina del enemigo interno de Estados Unidos, que fue inculcada en América Latina para luchar contra el comunismo. Por eso es que obviamente no les gustó el acuerdo de paz con las FARC, porque les tocó empezar a inventarse otro coco, que el castrochavismo, que el Foro de Sao Paulo, que el Internacional Comunista. Desde la época del paro igual ya tienen uno y es Petro. Todo lo que pasa en el país es culpa de Petro. Sí, inclusive si usted está parqueado donde no debe, es culpa de Petro. Tráfico en Bogotá. Terrible, está terrible el tráfico. ¿De quién cree que es la culpa? Pues de Petro, ¿de quién más? ¿Y de pronto usted se parquea aquí en la 142, no obstaculiza el tráfico? Claro, sí lo obstaculizo, pero es que estoy mirando una cosita acá. Todo es Petro, 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 Petro. Y así, es una confrontación constante, porque uno ve
que dicen que el gobierno es sectario, pero hemos tenido un montón de gente de partidos tradicionales trabajando con el presidente como Álvaro Leiva. Mientras tanto, ¿ustedes imaginan que en un gobierno de Uribe o Duque le hubieran soltado un cargo a alguien del polo? Ese día Colombia se lo hubiera tomado el castrochavismo. Urfascismo, cualidad 10, desprecio por los débiles. Llevo grabando tanto tiempo que ya se hizo un poco de noche. Me encanta cómo algunos de los puntos se conectan entre sí. El uribismo es elitista, como ya lo dije antes. Ellos adoran tener un líder fuerte y que sus seguidores sean impolutos. Recordemos que se llaman a sí mismos gente de bien. Ellos son las personas que mantienen vivo al país y los de las empresas y la riqueza. Por otro lado, su líder Álvaro Uribe salvó al país de las FARC con su mano dura y les permitió volver a la finquita con hectárea 25.000 pesos. Y se compraron miles de hectáreas en la región. Muchas personas vendieron asustados, obligados, a 25.000 pesos hectáreas, una cosa absurda. Igual tengo que reconocer que aunque tienen un elitismo muy marcado, ellos no han llevado a la práctica el estilo de crear clases sociales ni eso. El pendejo que creó el sistema de estratificación social fue Ernesto Samper, para el alivio de la reputación de Uribe. Ya hubiera sido peor de Cafre si creaba un sistema de castas como el de los estratos. Urfascismo, cualidad 11, culto al heroísmo y la muerte. Se infunda la idea de que todos sus miembros están hechos para la grandeza y que en algún momento van a tener que defender su nación de algún enemigo, interno, con la ya 1000 veces mencionada guerrilla o el petrismo, o externo, con la llamada izquierda internacional socialista, como dice la Cabal. Esta idea también se junta con un culto a la muerte, y morir en combate peleando una guerra que no te beneficia como soldado no te hace un huevón, sino un héroe de la patria. Entre más gente manden a morir en las montañas, más héroes vamos a tener para el uribismo. Por eso tenían sus programas que le hacían propaganda al ejército, como esa vaina de comandos élites, creo que era. Alaban a los soldados que disparan sus armas contra el pueblo. Urfascismo, cualidad 12, machismo. Ya hablamos de la homofobia y el racismo del uribismo. Pero eso súmenle que las mujeres del Centro Democrático están de adorno. Son iguales e inclusive peores que los hombres y realmente no impulsan ninguna idea que beneficie a las mujeres en general, sino que simplemente están allá para que las mujeres que sigan el movimiento digan no, es que son unas berracas. Piensen ustedes de qué manera Marta Lucía Ramírez, la muy orgullosamente primera mujer vicepresidenta de Colombia, benefició a las mujeres. No lo hizo. Solo se puso a chillar porque nos enteramos de que su hermano era un narcotraficante y ya. Obviamente el Centro Democrático no está abierto a tener una lista cremallera. 50% hombres, 50% mujeres. Porque ya sabemos que muy dentro de ellos realmente les duele ver a alguien que no sea un hombre en posiciones de poder. Por eso siempre le hacen el feo a las candidaturas de mujeres. Como a la povechita Cabal, que siempre le sacan el culo con sus aspiraciones presidenciales. A mí personalmente me da pena porque Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, a pesar de que me caen como un culo, han sido las personas que han construido ese movimiento desde el inicio, y siempre las viven ninguneando. ¿Ustedes creen que Paloma Valencia o Cabal fueron cabeza de lista del Centro Democrático en las últimas elecciones? No, fue Turbay, que venía de haber perdido la elección de la Alcaldía Mayor de Bogotá con menos votos que Holman Morris. Underground, allá donde quedó clavado Holman. Más abajo de ese subterráneo, en ese metro. Imaginen sacar menos votos que Holman Morris y que aún así el partido decida ponerlo de cabeza de lista, en vez de las mujeres que lo han construido. Después de que se pelearan a Turbay, ¿ustedes creen que dejaron así la lista de precandidatos? ¿Solo con mujeres? Obvio no. De una dejaron que Miguel Uribe Londoño, el papá de Turbay, que es un aparecido que no estaba en el partido desde 2015, ocupara un puesto en la consulta de precandidatos. El uribismo es capaz de sacar personas como Duque, Oscar Iván Zuluaga o Fico como candidatos antes que darle esa oportunidad a una mujer. Pues, perdona, Paloma Valencia y Cabal, el uribismo antes que odiar a Petro es machista. Urfascismo, cualidad 13, populismo cualitativo. Se habla de una sola voluntad de la gente a pesar de que lo que se está mostrando es un pequeño grupo de personas. La voluntad popular es que se vaya Petro. Por eso entonces, cuando salen a marchar, toman imágenes desde ángulos que les sirve o sacan fotos viejas. O cuando van a estadios se ponen a decir fuera Petro, en vez de hacerle barra a la selección. Obviamente este punto no sería posible sin la ayuda de los medios masivos de comunicación,
que siempre le hacen el cuadre al uribismo para manipular las noticias. Me da risa que ellos hacen noticias llenas de veneno y después con sus propias encuestadoras le preguntan a la gente qué opina del presidente, ¿no? Mi pregunta porque, Pedro, hay columnistas que establecen que el tema del problema de drogadicción del presidente Gustavo Petro arrancó cuando era, por ejemplo, alcalde de Bogotá. Hay un columnista que, por ejemplo, establece que cuando el presidente Petro fue electo alcalde de la capital de la República, Ramiro Bejarano, él decía precisamente que ahí se perdió 2 días en la localidad de Suba. Goebbels estaría orgulloso de estos hijueputas. Urfascismo, cualidad 14, lenguaje empobrecido. Castrochavismo, RTBC, las FARC, bodegas, siempre tienen que repetir las mismas pendejadas para que la gente se las crea. Aparte es imposible charlar con un uribista porque su lenguaje se basa en insultos y groserías. Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Pero tampoco sí, tiene que decir eso, podemos estar de acuerdo. No. Es que ese es el problema de cuando usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelve en memoria. La Unión Patriótica tuvo una tragedia. Publique eso y repita 1000 veces hasta que la versión simplificada y caricaturesca del otro grupo político sea lo único que le quede en la cabeza. Eso sí, que no se le olvide el hermoso diccionario de Uribe que cuenta con todos los sinónimos de terrorista. Ve, la enciclopedia de sinónimos de terrorista. Todos, vea, todos están aquí, todos. De hecho, hasta cuando ellos mismos quieren debatir bien los dejan a un lado, como cuando Paloma Valencia le hizo réplica al discurso de Petro en el Senado. Ella no me cae bien y a veces da hasta risa como es de psicótica. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda. Pero pues presentó cifras y habló con respeto. Se lo reconozco. Pero pues ya después salieron JP, Polo Polo y la vieja hasta de Arauca a decir cualquier pendejada y adivine quiénes recibieron más reconocimiento. Este video va a durar más que un tuit de Petro, Dios santo. Ya tenemos esas 14 cualidades y vemos que en algunas se encajan a la perfección y en otras sí es algo más de subjetividad. Yo voy a poner cuál creo que encajan mejor y en cuáles sí se me dificultó poner ejemplos. Yo que le sumo y porque siento que es fácil decir que el uribismo es fascismo, porque es militarista, autoritario y corporativista. Vemos que en este país durante el gobierno de Duque lo mejor que supieron hacer fue aplicar la doctrina del enemigo interno a la propia gente que no estaba a favor de cómo iban las cosas. Pues ¿con qué quedamos? Pues si juntamos las 3 protestas en contra de Duque tenemos más de 120 muertos, casi 2000 heridos y 130 desaparecidos. Pero según Rafael, Duque estaría en la CDU. Pero si figuras como Miguel Uribe, Paloma Valencia o el mismo Iván Duque fueran alemanes, ellos estarían en la CDU, no la AfD. Para que se den una idea, son cifras similares a la de las protestas en contra de Maduro en 2019, cuando lo de Guaidó y todo eso. O sea que manifestarse en contra de la dictadura de Maduro es tan peligroso como enfrentarse a la democracia del centro democrático. Con esto no olvidemos también que la única presencia que el uribismo sabe hacer en las regiones apartadas siempre ha sido con el ejército. Lo que no siempre termina bien porque recordemos que en el no tan lejano 2022 el mismo ejército cometió una masacre contra la población civil de Puerto Leguízamo en el Putumayo, matando 11 personas. Obviamente las poblaciones no le tienen confianza al ejército por cosas como estas, y después usan esa misma desconfianza para decir que es que no los quieren porque son aliados de las FARC. No olvidar tampoco a la vez que bombardearon un campamento con niños reclutados forzosamente, aun sabiendo que estaban allí y que cuando se destapó el escándalo, el ministro de Defensa dijo que esos niños eran máquinas de guerra. Y pues si me pongo más denso y voy más atrás, puedo hablar de la vez que el gobierno premió a los soldados por presentar bajas y terminaron matando más de 6.000 civiles por cosas tan chéveres como un arroz chino de premio. El comandante del batallón La Popa, en el rancho de tropa, me dio 100.000 pesos y también a todo el grupo especial les compró un arroz chino, donde no nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas. A mí se me hace que la AfD es de extrema derecha porque, uy, vea este papelito, qué miedo, si usted lo pone así sale el Führer, pero... No, ¿qué estás diciendo, weón? El Centro Democrático no es de extrema derecha a pesar de que maten civiles cada que pueden, o sea... ¿Qué te pasa, weón? Eso no es... O sea, ¿tú piensas, marica? Rafael dijo que Paloma Valencia estaría en la CDU.
la misma Paloma Valencia que literalmente propuso cortarles el alimento y el agua a las poblaciones indígenas que bloqueen las vías en manifestaciones. CDU son las siglas en español de Unión Demócrata Cristiana. Demócrata, Rafael. Me da risa que para mi socio el Centro Democrático no sea extrema derecha cuando el propio Uribe durante el paro en 2021 citó diciendo que debíamos resistir la revolución molecular disipada. Si eso les suena raro es porque es un concepto de un no-nazi chileno llamado Alexis López. AfD en Alemania no equivale absolutamente a nada en Colombia. Cabe aclarar que no me importaría tanto lo que hace Uribe de no ser porque el partido es un culto a su personalidad y él es una figura central. Si yo dijera, ay, es que Angélica Lozano o Roy Barreras y todo yo no sé quién, pues no sería tan importante porque pues, el Partido Verde y el Partido de la U no giran alrededor de ellos. Pero en este caso sí, por lo que es importante. El uribismo también es autoritario y concentra un montón de poder. Quieren hurgar en cada aspecto de la sociedad. Recordemos que usaron el aparato de inteligencia del Estado para espiar a periodistas, magistrados, políticos y demás personas. Y esto solo se descubrió hasta 2009. Imagínense. El mismo gobierno Uribe, que en ese entonces, 2005, modificó la Constitución comprando votos en el Senado para poder tener un segundo mandato, y viéndolo en retrospectiva es una gonorrea porque literalmente desde Santander nadie había estado tanto tiempo en la presidencia. Lo más cercano fue López Pumarejo, que estuvo 7 años, pero no fueron consecutivos, por lo que imaginen todo el poder que amasó tanto que le alcanzó para poner presidente otras 2 veces, en 2010 y 2018. Y ser senador desde 2014 hasta 2020. Me pregunto qué otra figura histórica fue relegada a un puesto de senador vitalicio. El 16 de enero el general Augusto Pinochet iba a dejar su cargo de comandante en jefe del ejército, para luego asumir el 11 de marzo como senador vitalicio. No sé. Y ya siguiendo con el tema, recuerden también que en 2021 el gobierno Duque adquirió el software espía Pegasus a una empresa israelí, con el cual se cree que estaban espiando activistas y demás personas importantes durante el estallido. Ese mismo año, en mayo, cuando las protestas estaban en su punto álgido, en Cali mágicamente hubieron 2 interrupciones de servicio de internet que lograron disminuir la conectividad hasta un 25%. Como dice mi patrón Uribe, ¿qué supone uno? Y si ya entramos a hablar del corporativismo, pues vean cómo es que Uribe regaló las minas del país durante su gobierno a la minera Drummond, que nos dieron básicamente 0 pesos en regalía porque sí, para su desagrado, ellos nos van a dejar una tierra totalmente destruida y esa plata que debería ayudar a la región con impuestos y regalías se los queda la minera porque se les pueden descontar incluso hasta deducir, gracias a las políticas económicas del gobierno Uribe, que les dieron un jurgo de extensiones tributarias. En un gobierno del Centro Democrático el Estado es un ente que vive para ejercer justicia y trabajar para los grandes capitales y las multinacionales. Pero es que le dieron tanta plata a Bianca en la pandemia a pesar de que la empresa estaba domiciliada en el Reino Unido. De puro milagro se evitó la minería en el páramo de Santurbán y tuvimos suerte que el proyecto de hacer fracking se cayera porque no me imagino eso. El país vuelto una colonia extractivista. No hay nada de industria agrícola, ni eso. La economía es solo sacar carbón y tener que importar leche porque así es el modelo económico de estas lumbreras, caray. Iba a hablar del culto a la personalidad de Uribe, pero creo que queda de más. Con decirles que Paloma Valencia tiene un cuadro de Uribe pintado como el Sagrado Corazón de Jesús, creo que eso debería decir más que suficiente. ¿Qué nos queda como conclusión entonces? El uribismo es la derecha más extrema en Colombia, y lo han demostrado con acciones y palabras. Tal vez de todo el rato que lleva Rafael en Alemania se le ha olvidado que hay más cosas que definen un movimiento político más allá de su acercamiento a la migración. Porque el uribismo ha realizado acciones violentas mucho más horribles que cualquier cosa que la AfD haya llegado a hacer. Es que vuelvo a lo mismo, mataron civiles, mataron más de 6.000 civiles diciendo que eran guerrilleros. ¿Eso no los vuelve más extremos que la AfD? Tras del hecho lo niegan o lo minimizan. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Y allá cuando llegue va a decir, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Si yo soy el gran colombiano. Yo quiero recibir a Uribe en el infierno. A decirle en la cara, no vino a recoger café, viejo hijo. Aunque cabe recalcar que una cosa es el uribismo en el poder y otra es el uribismo en oposición, porque durante los gobiernos de Santo y Petro son solamente unos neoconservadores. Ya saben,
el mismo tipo de republicanos que había en Estados Unidos durante la época de Bush, que promovían el libre mercado e ideas muy fuertes de seguridad. En el poder espían, matan y hacen lo que se les dé la gana con el país. Acá exterminaron un partido político, se pusieron a espiar a todo el mundo en los 2000 y mataron cualquier cantidad de manifestantes en el último gobierno. De hecho, ahora divagando me vengo a acordar que realmente cualquier movimiento de derechas va a ser fascista si las condiciones económicas del capitalismo se vuelven adversas. Colombia solo ha decrecido económicamente 2 veces desde 1960, una vez fue en 2020, obvio no, la pandemia, la otra fue con Pastrana. Y ya saben quién vino después de él. Si llegaron hasta acá, muchas gracias, creo que debe ser el video más largo que haya hecho, aunque realmente valió la pena. Es interesante analizar un movimiento político de esta manera, y no crean que soy un fanático del pacto o de Petro, solamente le veo como una herramienta para alcanzar las ideas del país que tengo, y si hay que seguir con otra gente, pues no me molesta la verdad, porque es que el tema con la gente de centro como Rafael es que creen que son muy únicos y especiales y pues no, ñero, todos en algún momento fuimos de centro y nos vamos tirando para un lado. No me siento bien por insultar a Rafael tampoco porque pues igual cada quien tiene su opinión y la respeto, pero es que Dios mío. Comenzando con la extrema izquierda tenemos al Partido Comunista Colombiano y al Partido Comunes de los exguerrilleros de las FARC. Antes que me digan, Colombia no tiene partidos de extrema derecha. Los del Centro Democrático parecen mamertos al lado de la AfD aquí en Alemania. Hay una gran cantidad de personas que van a ver este video y se van a quedar solo con la idea de que en Colombia está la extrema izquierda y no existe la extrema derecha y pues no es así. De hecho es un 99% posible que no vean esto, pero igual lo dejo ahí. Sin más que decir, yo soy el Zorro Pepe con ND. Que hijo de puta after tan paila, güey. Recuerden que la única guerra es la de clases. Adiós. Buenas noches, les habla el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y quería invitarlos a todos ustedes a que mainen Tejo en Valorant, que es el agente con el que jugamos los verdaderos patriotas colombianos. Muchas gracias.